¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Continuamos con nuestras meditaciones sobre algunos aspectos importantes de la escatología o el estudio de la profecía bíblica. Esta serie se llama Estamos viviendo los últimos tiempos y es ya la octava meditación de esta serie. Estamos en la continuación de una meditación que se llama ¿Qué pasará con Israel? Ya hemos visto en dos meditaciones pasadas cómo Dios tiene un plan profético para Israel. Y en Mateo 24, el Señor les revela a sus discípulos, a Juan, Pedro, Jacobo y Andrés, les revela el plan profético de Dios para el pueblo de Israel. Para este discurso del Señor, los apóstoles o discípulos en ese momento estaban representando a la nación de Israel. Por eso todo lo que les dice Jesús en el discurso de Mateo 24 y 25 es sobre el futuro de Israel. Bueno, en el devocional pasado dijimos o vimos la respuesta que dio el Señor a la pregunta ¿cuándo sucederán estas cosas? Y para recapitular rápidamente dijimos que ahí se referían los discípulos a el hecho de que Jesús les dijo que el templo de Jerusalén, majestuoso, enorme, lleno de lujos como Herodes lo había planeado, pues les dijo él que no iba a quedar piedra sobre piedra. Para los discípulos esto era inconcebible porque era un edificio tan magnífico, tan grande, que era difícil imaginarse un edificio, una construcción tan grande, totalmente destruida. Vimos que esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando los ejércitos romanos bajo el general Tito sitiaron Jerusalén, destruyeron partes de las murallas, entraron a la ciudad, hubo una matanza terrible, como lo describe ahí en Lucas 21, y se cumplió literalmente lo que el Señor les había dicho a los discípulos. No quedó piedra sobre piedra del templo. Dicen los historiadores que los soldados romanos ataron enormes murallas de madera alrededor de los muros del templo, las quemaron y por el intenso calor las piedras del templo se pulverizaron y fue más fácil que las pudieran destruir. De manera que realmente se cumplió al pie de la letra esta profecía del Señor. Pero quedan todavía dos preguntas que los discípulos habían hecho al Señor. Las dos preguntas eran: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya hemos dicho que el Señor les contesta no en el orden en que hicieron las preguntas, sino en el orden en que los discípulos necesitaban conocer el desarrollo de los acontecimientos proféticos. Por eso las dos preguntas, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?, el Señor las responde en forma inversa y en una sola revelación. Prácticamente todo el capítulo 24 de Mateo, el capítulo 13 de Marcos y el capítulo 21 de Lucas registran esta mayor respuesta. Y el Señor primero les responde las señales del fin. Entonces, el Señor les contesta primero las señales que habrá sobre el fin del tiempo y después las señales que habrá sobre su venida, porque de hecho el fin del tiempo termina con la venida del Señor. Bueno, entonces vamos a revisar rápidamente ahí en Mateo 24 para que nos pongamos nuevamente en contexto. Mateo 24 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Recordemos aquí, hermanos, que para este tiempo todavía no estaba revelada todo el Nuevo Testamento. De manera que los discípulos todavía no sabían que el Señor iba a instituir a la iglesia. De manera que los discípulos todavía aquí no estaban esperando el rapto de la iglesia. Recuerde que el rapto de la iglesia se menciona por primera vez en Juan 16, cuando está Jesús en la última cena, o sea, el día después de lo que dijo aquí. De manera que los discípulos, cuando dicen la señal de tu venida, no están hablando del rapto,
no están hablando ni siquiera de una segunda venida como lo conocemos ahora nosotros, sino estaban hablando de esta palabra, la señal de tu venida, se refiere a la señal, o se puede traducir la señal de tu presencia, de tu manifestación como Mesías. Bueno, el Señor entonces les empieza contestando la tercera pregunta, que es las señales del fin del siglo. Cuando aquí los discípulos hablan del fin del siglo, están hablando del fin del tiempo que ellos tenían que esperar para que Jesús instituyera su reino, porque esa era la pregunta, ¿cuándo iba él a manifestarse ya como rey, como Mesías, y a terminar con todo el periodo de opresión romana que habían estado viviendo? Bueno, ante todo el Señor le responde con algo muy importante. En el versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. El Señor les empieza haciendo una exhortación. Les dice, miren que no los engañe nadie. Eso significa que conforme se acerque el fin del tiempo, conforme se acerque la venida del Señor, el engaño va a ser una característica común. Y en estos capítulos de Mateo 24 y 25, el Señor repetidamente dice, no se dejen engañar, que nadie los engañe, alguien va a llegar a engañarlos, porque el Señor sabía que conforme se acercara su regreso y el cumplimiento de el tiempo en el que Él iba a venir como Mesías, cada vez iba a haber más engaño. Entonces, una característica de los tiempos del fin es el engaño. Por eso el Señor les dice, en primer lugar, mirad que nadie los engañe, porque vendrán. Y el Señor les empieza a dar algunas señales, por decirlo así, de lo que tiene que pasar antes de que llegue el fin. Y específicamente son 10 señales que el Señor les va a decir a los discípulos. En primer lugar, una primera señal es falsos cristos. Dice el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. La primera advertencia que le hace el Señor a sus discípulos es cuidarse de los engañadores. ¿Por qué tenían que cuidar de los engañadores? Bueno, porque una señal que ellos iban a identificar antes de que llegara el fin es falsos cristos, gente que iba a llegar y se iba a hacer pasar por un Mesías, por el rey que ellos esperaban. Y estos falsos cristos, pues su principal motivo era engañar. Entonces dice el Señor que iban a venir engañadores, gente que se iba a hacer pasar por Cristo. La segunda señal, versículos 6 y 7, les habla sobre guerras y rumores de guerras. Dice el versículo 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora, aquí hay algo importante. No perdamos de vista, hermanos, que estas son señales que Jesús les está diciendo, señales que tienen que ocurrir antes de que sea el fin, pero no son señales de que ya llegó el fin. Sí, vamos a tratar de explicar esa diferencia. Por poner algo aquí, esto es el fin. Esta pluma representa el evento del fin. Lo que los discípulos querían ver era qué señales había de que ya estaba el fin ahí. Pero lo que el Señor les contesta es diciéndoles, bueno, antes de que vean esto, antes de que vean este acontecimiento, tienen que ver este antes. O sea, esto va a pasar antes de que llegue el fin. Y lo que el Señor les está diciendo son las señales que tienen que ocurrir antes de que se dieran cuenta que ya había llegado el fin. Por decirlo así, el previo, los eventos previos al fin. Bueno, ya dijimos la primera señal es falsos cristos, engañadores. Ahora, llama la atención que desde que empezó la iglesia y desde ese tiempo ya había falsos cristos. Si usted recuerda ahí en Hechos cuando están debatiendo los sacerdotes y en el templo por la predicación de los apóstoles y se levanta Gamaliel y Gamaliel dice, ustedes recuerdan que hace tiempo vino y empieza ahí a hablar de
de falsos cristos. O sea que no era una señal desconocida que vinieran personas haciéndose pasar por el Mesías. Bueno, la segunda señal es guerras y rumores de guerras. Les dice el Señor, escucharán de guerras y rumores de guerras. Ahora, esto, hermanos, tampoco es algo nuevo. Desde ese tiempo y hasta la fecha, hasta la actualidad, las guerras y los rumores de guerras es algo con lo que vivimos todos los días. Y cada día escuchamos que se levanta una nación contra otra, escuchamos que dentro de una nación hay disturbios, y los rumores de las guerras es algo que está a la orden del día. Incluso empezamos este año 2020 con tensiones muy serias, tensiones muy fuertes entre algunas naciones. Entonces, este evento es algo o estas señales son eventos que han sucedido desde ese momento, desde el tiempo del Señor. Y aquí el Señor lo aclara, dice, pero no es el fin. Entonces, hermanos, sí, efectivamente, escuchar de guerras, saber que hay levantamientos militares entre naciones y entre personas de una misma nación, sí es una evidencia de que nos acercamos al fin, pero no vamos a decir que ya estamos en el fin del mundo, que ya estamos en el Armagedón, por ejemplo, porque no es el fin. Bueno, entonces, otra señal es guerras y rumores de guerras. Después, la siguiente señal, versículo 24, capítulo 24, versículo 7, dice reino contra reino y habrá pestes. Otro previo o una señal de que se acerca el fin son las pestes. Como consecuencia de las guerras, pues vienen las pestes, las enfermedades. Y las enfermedades, las pestes, las epidemias son señales de que el Señor cada vez se acerca más. Pero no significa que porque hay una enfermedad, no significa que porque hay una epidemia ya se llegó y ahora sí es el fin, porque no es eso, son señales. Eso significa que la pandemia que estamos viviendo en la actualidad por el coronavirus no es una evidencia de que ya estamos, ahora sí el Señor ya está a punto de venir. No. Es una señal de que el tiempo del fin se está acercando. Espero poder ser claro en esa parte. Bueno, y eso queda muy bien para lo que estamos viviendo en la actualidad. La epidemia que se está viviendo a nivel mundial no significa que ya, el Señor está ahora sí a punto de venir. Eso siempre ha estado, eso siempre ha sido desde los días del Señor. Entonces las guerras, las enfermedades, pestes, cada vez hay enfermedades nuevas, lo estamos viviendo, en donde hay verdaderas catástrofes, ¿no? A nivel mundial. Bueno, otra señal después de las enfermedades, pestes, dice, y hambres, versículo 7, habrá pestes y hambres como consecuencia de la guerra, como consecuencia de las enfermedades. Hay hambre. El hambre ha sido un mal en el mundo, en toda la historia humana. Desde los tiempos del Señor y desde antes, pueblos enteros hasta la actualidad han vivido en hambruna. Vemos tan solo en las noticias, vemos en documentales, pues tribus, naciones que la gente realmente vive situaciones de hambre. Entonces, esto no es algo que tampoco sea nuevo. Es algo que el Señor ya había predicho y que cada vez va a ser más frecuente. Siguiente señal. Dice, y terremotos en diferentes lugares. Bueno, el día de hoy nos tocó vivir a nosotros, ¿verdad? Aquí en México, un terremoto en la mañana y nadie nos lo esperábamos. Pero contra lo que podríamos pensar, no es un aviso de que el fin ya llegó. Más bien, es un aviso de que el fin se acerca cada vez más. Entonces los terremotos deben saber que van a ser cada vez más grandes. Ahora, llama la atención cómo los terremotos son señales que siempre acompañan la certidumbre de que el Señor se acerca. Si vemos, por ejemplo, que la revelación bíblica incluye terremotos, vamos a ver que en el libro de Apocalipsis también se describen terremotos realmente terribles. Vamos a ver rápidamente Apocalipsis 8:5. Si tiene su Biblia, ve ahí también. Apocalipsis 8:5 dice que cuando el ángel abrió el séptimo sello, dice 8:5, y el ángel tomó el incensario
y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Los terremotos son señales de un juicio de Dios sobre la humanidad. Eso es algo inequívoco. Ahí mismo Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, 19. Dice 11:19, y el templo de Dios, cuando se toca la séptima trompeta, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Otra vez, los terremotos siempre han sido, o en la Biblia, son una señal de juicio del Señor. Tenemos uno más. Apocalipsis 16, 17 al 19 dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Seguramente usted ha estado en algún terremoto, y hay terremotos que realmente son devastadores, que realmente son terribles, pero el último terremoto que se describe en la historia humana, que va a ser el de la séptima copa, dice que es un terremoto, versículo 18, tan grande como jamás ha habido desde que los hombres están en la tierra. Va a ser un terremoto tan terrible que dice el versículo 19, que las ciudades cayeron. ¿De qué magnitud va a ser este terremoto? Que se va a sentir, número 1, en todo el mundo. Y número 2, va a destruir las ciudades. Va a ser una devastación tremenda. Lo que vivimos hoy en la mañana, lo que vivimos en años pasados, lo que hemos sabido de naciones donde ha temblado, va a ser nada a comparación del gran terremoto que va a haber cuando el séptimo ángel derrame su copa. Un terremoto terrible que va a destruir todas las ciudades. Y ya hemos visto que la profecía se cumple al pie de la letra. Significa que este terremoto así va a ser. Se va a sentir en todo el mundo y va a destruir las ciudades del mundo. Bueno, entonces esa es otra señal. Regresamos a Mateo 24. Si esto pareciera un panorama terrible, bueno, pues las cosas realmente se van a poner peor. Dice ahí en Mateo 24, 7, dice: y terremotos en diferentes lugares. Y el Señor dice: y todo esto, versículo 8, y todo esto será principio de dolores. ¿Sí lo ve usted? Esto no es el fin. Por terrible que parezca, y de hecho así va a ser, por terrible que esto va a ser, por tremendo que van a ser estas situaciones, esto no es el fin. Dice el Señor en el versículo 6, pero esto no es el fin. En el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Aquí esta frase principio de dolores, el Señor está utilizando un término en griego para la palabra dolores, que se puede traducir como angustias o puede traducirse como dolores de parto. La palabra que utiliza aquí el Señor para dolores era el término médico que se utilizaba en ese tiempo para hablar de los dolores de parto. Ahora, aquí esto entonces lo podemos entender de 2 formas. La primera, que así como las contracciones, el dolor de parto llega de súbito, una mujer no puede decir en qué día va a empezar con los dolores de parto, significa que esto va a llegar así, sin previo aviso. Va a llegar así, sin que nadie se lo espere. Y la segunda, va a ser doloroso, pero así como las contracciones del embarazo previas al alumbramiento son cada vez más fuertes y cada vez más seguidas, así van a ser estas señales. Cada vez van a aumentar de intensidad y cada vez van a ser más frecuentes. O sea que cada vez más vamos a escuchar de guerras, cada vez más vamos a escuchar de rumores de guerras, cada vez más vamos a saber de pestes, de enfermedades nuevas. Eso significa que la situación que estamos viviendo ahorita de pandemia, tenemos que entender que va a ser algo común en el futuro inmediato.
En el futuro inmediato va a haber cada vez más frecuencia de situaciones de salud como las que estamos viviendo, porque está profetizado por el mismo Señor. Cada vez va a ser más común escuchar y vivir terremotos. Entonces, dice el Señor, todo esto será el principio de dolores. Es como si dijera el Señor, pero esto apenas va empezando. Entonces, como los dolores del parto cada vez son más frecuentes y más intensos, así van a ser todas estas señales. Luego, el Señor da otra señal. Persecución y muerte. Recuerde que aquí está hablando a los judíos. Entonces, persecución y muerte a los judíos. Dice el versículo 9. Entonces os entregarán, ¿quiénes? Pues gente que no es judía. Os entregarán a tribulación, a crisis, a pruebas, a dificultades, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El Señor le está profetizando al pueblo de Israel, les está profetizando persecución. El odio hacia los judíos no es algo nuevo, no es algo ni siquiera de esta generación. El odio a los judíos ha sido desde los tiempos antes del Señor. Tan solo en el siglo pasado, en el siglo XX, vivimos una guerra mundial donde, pues, para forma triste, los judíos fueron protagonistas porque los alemanes querían acabar con ellos. Y eso no ha sido nuevo. En la actualidad, incluso, si usted ve las noticias, si usted revisa tan solo las redes sociales, va a encontrar cómo cada vez hay un odio que va creciendo hacia el pueblo judío. Un odio que va creciendo porque Satanás fomenta ese odio. Si usted ve por ahí en Apocalipsis 12, va a encontrar cómo Satanás, que es el dragón, quiere matar al hijo de la mujer. Y el hijo de la mujer es Jesús, porque la mujer representa a Israel. Entonces vemos cómo Satanás siempre ha querido destruir al pueblo de Dios. Satanás odia a Israel. Es lógico entonces que el mundo que está bajo el gobierno de Satanás también odia a Israel. Entonces este odio demoníaco que Satanás infunde en las naciones cada vez va a ser mayor, y dice que los judíos van a ser puestos en tribulación y los van a matar y serán aborrecidos por causa de mi nombre. La causa por la que Satanás y el mundo odien a los judíos no es por el hecho de ser judíos, es porque son el pueblo de Dios. ¿Recuerda usted en el primer devocional, segundo devocional, cuando vimos que Israel es el pueblo que Dios escogió para sí mismo? Y eso le causa odio a Satanás. Satanás odia a Dios. Entonces Satanás va a odiar todo lo que Dios ama. Y si Dios ama y eligió a Israel para pueblo, entonces Satanás lo va a odiar. Y Satanás va a fomentar cada vez más el odio a los judíos, tanto como se acerque el periodo del fin. Entonces, dice, se entregarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, lo más triste de esto es que este odio va a afectar incluso a los mismos judíos. Dice el versículo 10, muchos tropezarán. Estos muchos son dentro de los judíos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. O sea, dentro de los mismos judíos va a permear ese odio entre ellos mismos. Y entre ellos mismos se van a entregar y se van a aborrecer. Ahora, como consecuencia de esto, viene la siguiente señal, la señal número 7. Va a haber falsos profetas. Dice el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, eso tampoco es nuevo. Desde la época de los profetas del Antiguo Testamento, tan solo si usted lee Ezequiel, si usted lee Jeremías, va a ver cómo estos profetas denunciaban a los falsos profetas que engañaban a los reyes y al pueblo. Entonces, el hecho de que haya falsos profetas cada vez va a ser mayor. En nuestra actualidad vemos eso también, cada vez más. Dice un escritor que en el siglo XX, y yo podría decir que en lo que va del siglo XXI, la enseñanza falsa por falsos profetas, por falsos maestros, ha aumentado de una forma como nunca se había visto. Tan solo basta con ver en internet todos los charlatanes, todos los falsos profetas, los falsos apóstoles que engañan a las personas. Tan solo escuchar canciones de supuestos cantantes cristianos que engañan a las personas. Entonces, los falsos profetas se van a levantar cada vez más.
Cada vez más va a haber engaño doctrinal para el pueblo de Dios. Ahora, la consecuencia de que estos falsos profetas se van a levantar es que el amor a Dios va a disminuir. El amor ferviente a la palabra de Dios va a disminuir. Por eso dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, el aumento de la maldad, de todo lo que vimos ahorita, de los engaños, de los falsos profetas, de los falsos cristos, de la tribulación, de aborrecerse entre el mismo pueblo, va a provocar que el amor de muchos se enfríe. Y esto lo vemos incluso en nuestra época. Cada vez el pueblo de Dios ama menos a la palabra de Dios. Y es triste ver a cristianos que aman más lo que dice uno u otro predicador, aman más lo que dice uno u otro cantante cristiano que la misma palabra de Dios. Y ponen por encima de la palabra de Dios lo que ellos creen. Ponen por encima de la palabra de Dios lo que otra persona dice. Cuando dijimos desde el principio que la única y máxima autoridad es la palabra de Dios, no lo que diga un predicador, no lo que diga un pastor, no lo que diga un maestro, no lo que diga un cantante cristiano. Ellos no tienen autoridad. La autoridad la tiene la palabra de Dios, pero es triste ver que esto cada vez va a ser más. Cada vez más el pueblo de Dios va a olvidarse de su Dios. Cada vez más el pueblo de Dios va a perder el amor a su Dios. Bueno, pues esto no va a ser nuevo, esto es algo que el Señor profetizó. Entonces, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, con un panorama tan terrible, persecución, enfermedades, guerras, terremotos, es lógico y es de esperar que mucha gente va a morir. Muchos judíos van a morir. Por eso dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, mas el que sobreviva, este será salvo. Ahora, este versículo no lo debemos entender mal. El Señor no está hablando aquí de la salvación de las almas. El Señor no está hablando de la salvación eterna. Por el contexto de lo que estamos viendo arriba y por lo que sigue, cuando dice el Señor, el que persevere hasta el fin será salvo, está hablando de salvar la vida, de sobrevivir a este periodo. Entonces, es como si el Señor les dijera, pero el que logre sobrevivir en todo este periodo no va a morir. No tenemos el tiempo de verlo, pero si usted ve Zacarías, en Ezequiel, Dios les promete a los judíos que 2/3 de ellos iban a morir. Cuando venga la tribulación, 2/3 partes de Israel va a morir a manos del anticristo, a manos de los perseguidores, y solamente 1/3 parte de ellos va a sobrevivir. Eso usted lo encuentra en Ezequiel y en Zacarías. Bueno, por eso dice el Señor, el que sobreviva va a vivir. Entonces no está hablando aquí de la salvación de las almas, no es el tema del discurso, el tema es sobrevivir a este periodo terrible que viene sobre Israel. Ahora, uno podría pensar, bueno, pues esto es un panorama tremendo, un panorama terrible. ¿Qué va a hacer Dios ahí? ¿O cómo es que la gente va a tener esperanza? Pues la señal, la 10ª señal la encontramos en el versículo 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La última señal que los judíos iban a identificar para saber que venía el fin es que el evangelio del reino se va a predicar a todo el mundo. Ahora, este versículo también debemos entenderlo bien. Por muchos años, muchos predicadores, muchos estudiosos han interpretado mal este versículo y especialmente en el ámbito bautista se ha utilizado en algunos lugares para decir que este es un versículo que nos dice que la iglesia tiene que predicar a todo el mundo para que el Señor venga, porque aquí dice que se va a predicar el evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y de aquí incluso algunos, quiero pensar que de forma bien intencionada, pero errónea, dicen que tenemos que predicar para que el Señor venga antes. Yo sí he escuchado en algún momento a hermanos que no dudo de su fervor por el evangelio, que no dudo
porque me consta su amor por el Señor y su amor por el Evangelio, hermanos que han entendido mal este versículo y han dicho que tenemos que predicar para que el Señor venga antes. Bueno, pues déjeme decirle que eso no es lo que dice aquí. El Señor no está diciendo que tienen que predicar todo el Evangelio para que Él venga antes. El Señor sabe cuándo va a venir y ya determinó cuándo va a llegar, cuándo va a venir Él. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere este Evangelio? Bueno, la clave es la palabra completa. Dice, este Evangelio del reino. ¿A qué se refiere este Evangelio del reino? Bueno, en primer lugar vamos a ver lo que no es. El Evangelio del reino no es el Evangelio de la gracia. No es el Evangelio que predicaron los apóstoles a partir de Hechos 2. No es el Evangelio que desarrolló y que predicó Pablo en Hechos y en sus epístolas. No es el Evangelio de la gracia. No es el Evangelio de la salvación de pecados expuesto ahí en Juan 3:16. No es el Evangelio para ser parte de la iglesia y vivir en la eternidad con Cristo. No. Este es el Evangelio del reino. ¿Cuál es el Evangelio del reino? Pues el Evangelio que predicaba Juan el Bautista y el Evangelio que predicaba el mismo Jesús a los inicios de su ministerio. Vamos a ver rápidamente en Mateo 3, pero también lo encontramos ahí en Marcos 1 y en Lucas 2. Vamos a ver que el Evangelio del reino era algo que los judíos sabían a lo que se refería Jesús cuando les decía esto. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 3. Versículos 1 y 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el Evangelio de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted lee en los Evangelios la predicación de Juan, el Evangelio que predicaba Juan era este, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, cuando empieza su ministerio, predicaba lo mismo que Juan. Ve ahí en Mateo 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya se dio cuenta que es el mismo evangelio que predicaba Juan? Juan decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio del reino entonces consistía en decirle a los judíos que tenían que cumplir la ley, que tenían que arrepentirse de su pecado porque el Mesías venía a establecer el reino que prometió a David en la tierra. Ese es el evangelio del reino. Y ese evangelio es el al que se está refiriendo Jesús en Mateo 24:14. Entonces, significa que aquí no está incluida la iglesia. El evangelio que predicamos de la salvación de las almas, que desarrolla Pablo en Romanos y demás, no es este evangelio del reino. Son mensajes diferentes, no son evangelios diferentes, son mensajes diferentes. Hay un mismo evangelio. Tenemos que arrepentirnos porque Dios viene a ajustar cuentas. Pero el evangelio del reino es que el Mesías venía a establecer el reino terrenal, y el evangelio de la gracia es que Jesús nos salva de del castigo eterno del infierno para ir a vivir con Él para siempre en el cielo. Entonces, el evangelio del reino es al que se refiere aquí el Señor. Y dice que este evangelio va a ser predicado a todas las naciones. Bueno, ¿de qué manera puede ser esto? Tan solo el día de hoy, como nunca antes, esto puede ser posible. Después de que la iglesia sea arrebatada de aquí, va a haber el Señor va a levantar a 144,000 judíos, lo que está ahí en Apocalipsis 7, y esos 144,000 judíos son los que el Señor va a levantar, y otros más sin duda, para predicar este mismo evangelio. Bueno, entonces, ¿cómo se puede hacer a todo el mundo? Pues lo estamos viendo tan solo ahorita, por internet, por redes sociales, por WhatsApp, por televisión. Ahora la tecnología nos permite llegar a prácticamente todo el mundo de una manera relativamente fácil. Bueno, entonces podemos entender cómo va a suceder esto. Pero la frase final de este versículo dice, y entonces vendrá el fin. Cuando este evangelio del reino se esté predicando a todas las naciones, dentro de la persecución, dentro de las catástrofes como enfermedades, hambrunas,
pestes, guerras y todo lo que acabamos de ver, el evangelio se va a seguir predicando durante esos momentos. Y dice el Señor, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? Pues el fin de la era de Israel como nación pecadora, el fin de la era de Israel viviendo bajo el yugo de los gentiles. Y esto entonces cada vez se va a acercar más. Recuerde, la iglesia no va a estar en estos momentos, la iglesia ya va a estar en la presencia del Señor. Ahora, ¿qué es lo que marca el fin? ¿Qué es lo que marca ahora sí la llegada del fin? Porque fíjese, es hasta que dice el versículo 14 que dice Jesús, y entonces ahora sí, ya llegó el fin. Ya vieron que pasó todo esto, ya pasaron todas estas señales. Cuando hayan pasado, entonces ahora sí, ya llegó el fin. ¿Cómo iban a saber los judíos identificar ese fin? Pues lo dice ahí en el versículo 15. Ve ahí Mateo 24:15. Por tanto, aquí les va a explicar, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cuál va a ser la señal del fin? Dice Jesús en Mateo 24:15, la abominación desoladora. Esto no era un término nuevo para los judíos. Los judíos sabían a qué se refería Jesús. Y lo sabían porque los profetas, especialmente Daniel, ya lo había predicho. Vamos a ver rápidamente Daniel 9:27. Regresamos al Antiguo Testamento, al libro de Daniel. Daniel menciona 3 veces este término de abominación desoladora. La primera vez la menciona ahí en Daniel 9:27, en la profecía de las 70 semanas, dice Daniel 9:27, y por otra semana está hablando del hombre de pecado, del anticristo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí se menciona el desolador. Daniel añade más luz en Daniel 11:31. Dice Daniel 11:31, y se levantarán de su parte otra vez, de este hombre de pecado, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahora, recordemos que la profecía mucha tiene un cumplimiento parcial y un cumplimiento total. Daniel 11:31 se cumplió literalmente en una parte cuando en el año 167 antes de Cristo, el rey griego Antíoco Epífanes venía de regreso hacia Siria, su imperio, y a su paso por Jerusalén entró al templo y puso una estatua en el altar, puso una estatua de Zeus olímpico, la máxima deidad de los griegos, y este hombre, Antíoco Epífanes, entró sobre un cerdo y lo sacrificó en el altar, profanando así el templo que habían construido los judíos después de que salieron de Persia, profanando, y esa abominación desoladora era eso, un ídolo pagano que se adoró dentro de el templo. Si usted lee la literatura apócrifa de Primera y Segunda de Macabeos, va a encontrar una descripción sobre este asunto. Entonces, los judíos sabían a lo que se refería, y los judíos sabían que esa abominación desoladora que hizo Antíoco, por lo que Jesús le estaba diciendo aquí, se iba a volver a repetir, pero todavía mayor cuando fuera el fin. Daniel 12:11. Dice Daniel 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces Daniel menciona 3 veces la abominación desoladora. Ahora, para poneros un poco en el contexto, ¿cómo es que los discípulos entendían lo que Jesús les estaba diciendo? Recuerde que en Lucas 21, el Señor les dijo que cuando vieran a Jerusalén rodeada, tenían que huir porque iban a destruir el templo, y así sucedió. Entonces,
los discípulos ya sabían que el templo se iba a destruir, pero ahora Jesús les dice en Mateo 24:15 que cuando ven la abominación desoladora, ¿eso qué significa? Que entre el tiempo en que se destruyó el templo de Herodes y la abominación desoladora que Jesús menciona en Mateo 24:15, iba a haber un nuevo templo. Desde el año 70 hasta el 2020 en que estamos viviendo, no ha habido templo en Jerusalén. No hay templo en Jerusalén donde los judíos puedan adorar a Dios. Y no lo hay porque no los han dejado, no porque no quieran. Esa es una parte precisamente del conflicto de los judíos y los árabes. Bueno, entonces, si va a haber una abominación desoladora, significa que va a haber un nuevo templo. O sea que va a haber un momento después de que la iglesia sea raptada de aquí, o un poco antes, en el que Israel se le va a permitir construir un templo. Porque si va a haber una abominación desoladora, si va a haber una profanación del santuario de Dios, pues significa que tiene que haber un templo. En la actualidad no hay un templo en Jerusalén, no lo ha habido. Bueno, pues para que eso suceda, para que Mateo 24:15 se cumpla, tiene que haber un templo en Jerusalén. Hasta la fecha no hay templo. Significa que todavía no podemos decir que ya estamos en el punto del fin, como lo dice aquí el Señor. Tiene que haber un templo. Bueno, entonces dice el Señor, cuando vean la abominación desoladora de la que habló Daniel, entonces ahora sí, huyan, salgan de ahí. Bueno, entonces, ¿qué va a marcar la llegada del fin? La llegada del fin lo va a marcar la abominación desoladora. El anticristo ahí vamos rápidamente a dos pasajes importantes. Segunda Tesalonicenses 2. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Dice el apóstol Pablo. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor. Ve ahí al final del versículo 2. El día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo está hablando del mismo evento, de que este hombre de pecado, la abominación desoladora, va a ser eso. El hombre de pecado, el anticristo, sentándose en el templo, exigiendo la adoración de todo el mundo, incluido de los judíos. Pero también vamos a ver Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. ¿Cómo sabemos que es el anticristo, verdad? O sea, ¿cómo saber que realmente Pablo se refiere a eso? Bueno, Apocalipsis 13 del 11 al 15 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña otra vez, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los hombres de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, tanto el apóstol Pablo como Juan nos están enseñando aquí que el tiempo del fin de la segunda venida de Cristo no va a ser antes de que llegue el hombre de pecado. Y ese hombre de pecado, el anticristo, va a ser quien cumpla esta abominación desoladora que se habla en Mateo 24:15. Entonces, para el cumplimiento parcial fue en el año 1167, cuando Antíoco Epífanes ofreció un cerdo en el altar dedicado a Zeus, en el altar del templo de Jerusalén. Este templo fue destruido y el templo de Herodes también fue destruido. En la actualidad los judíos no tienen templo. Todavía no se puede cumplir esta profecía porque no hay un lugar donde se cumpla.
tiene que haber un templo. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar cuando los judíos vean esa abominación desoladora? Bueno, ese será el tema de la siguiente meditación. Por lo pronto nos quedamos en que las señales antes del fin son las que acabamos de ver. La señal del fin es cuando los judíos vean la abominación desoladora, y en nuestro siguiente devocional, la siguiente meditación, veremos qué va a suceder cuando los judíos vean eso, qué es lo que van a tener que hacer, y se dará cuenta que le daremos muchas gracias a Dios porque nosotros no estamos incluidos en este plan. Para esto nosotros estaremos ya gozando de la presencia de nuestro Señor, y esto nos debería dar un motivo mayor para adorar al Señor y darle gracias. Así que, hermanos, les invito a que nos sigan acompañando en la próxima meditación, y pues que el Señor nos permita entender su palabra, y más que nos permita vivir una vida que le glorifique por lo que Él ha hecho por nosotros, salvándonos de estos eventos tan terribles que van a suceder, tal como el Señor los profetizó. Pues que Dios nos bendiga, hermanos, y esperamos vernos en la siguiente meditación.